que nos dicen grafique los puntos A, B, C, D y E y describa el conjunto de todos los números de la forma A, A. Bueno, este estrictamente no es de calcular, pero sí es de lo de plano cartesiano. Entonces miren que los puntos nos piden que los grafiquemos. Entonces sería 0,0, 1,1, 3,3 y menos 1, menos 1. ¿Verdad? Entonces, si ustedes notan, todos los puntos de la forma A, ¿quiénes serían? Bueno, fíjense que aquí nos está diciendo que A es un número real. A pertenece a los números reales. Entonces, perfectamente uno de los puntos, solo como para dejarlo como ejemplo, podría ser menos 1.1, menos 1.1, menos 1.1. Es decir, que si nosotros graficamos todos los números reales que son de esta forma, lo que estaríamos notando es de que al final llegaríamos a una recta que pasa por todos. Bueno, no lo puedo inclinar bien, tal vez por la escala que yo hice. Lo voy a hacer a mano alzada. Entonces sería más o menos así, aún así con mano alzada. Aquí un poquito mejor. Ok, entonces nos piden describir el conjunto de todos los puntos, ¿va? Entonces estamos notando, voy a hacer esto un poquito más abajo, de que esos puntos son todos los que pasarían por la recta que está acá. Los que son de esa forma son rectas que solo tienen pendiente, es decir, el intercepto es 0. Y bueno, podríamos calcular la pendiente, ¿verdad? En este caso, pues con lo que sabemos de pendiente es y2 menos y1, x2 menos x1. Entonces sería 1 menos 0, 1 menos 0 y veríamos que la pendiente suma. Es decir, que al final estaríamos diciendo que esa descripción de los puntos sería que son todos los puntos que pasan por la recta y igual a x. Entonces, bueno, aquí este es más como un ejercicio de graficar puntos, ¿verdad? Pero es una de las partes iniciales que hablábamos al momento de trabajar lo que es la fórmula de la distancia. Describa el conjunto de todos los puntos x, y de un plano de coordenadas que satisface estas condiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ir con algunos, los más pertinentes. Bueno, los que miren más así, que valga la pena discutir. Por ejemplo, voy a tomar el primero, x igual a menos 2. Cuando me dicen eso, me están forzando el valor de x, pero el valor de y no. El valor de y puede ser el que yo quiera, cualquier número real. Entonces, eso significa que yo puedo ubicar, por ejemplo, negativo 2 y cualquier punto en y puede ser usado. Entonces, eso al final me va a llevar a lo que sería una recta vertical. Entonces, cuál es esa descripción de puntos que tendríamos? Bueno, son todos los puntos de la forma menos 2, y. O, en otras palabras, serían todas la recta vertical, perdón, en x igual a menos 2. Ese sería el caso del inciso A, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, miremos el caso del inciso C, que dice mayor o igual que 0. Entonces, la coordenada y es cualquier número real, pero la coordenada x debe ser mayor o igual que 0. Entonces, aquí, el requisito primero es de que sea positivo, ¿verdad? Entonces, en el primer cuadrante usted sabe de que la coordenada x es positiva. Y también en el cuarto cuadrante. Entonces, como los valores de y son generales, pueden ser positivos y negativos. Entonces, tendríamos que graficar toda esta región y aquí estaríamos hablando los x mayores que 0 y los y mayores que 0. De ahí tendríamos todos los de aquí abajo y serían los x mayores que 0, pero los y negativos. De ahí tenemos la condición cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0 en particular, tendríamos de que son todos los interceptos en y, porque de esa manera se definen, ¿no?
Entonces, lo voy a poner en otro color, si quieren, para que se distinga mejor. Por ejemplo, ya habíamos hablado que x mayor que 0 sería toda esta parte. Todo esto sería los x mayores que 0, pero y negativos. Y los de la última forma, que es cuando x vale 0 exactamente, son todos los puntos que están sobre el eje y. Entonces tendría que pintar, por ejemplo, en este caso en azul, todo el eje y de ahí pintar todo lo demás a la derecha. Estos puntos de acá, por ejemplo, son cualquier valor en x, pero y igual a 0, entonces son posibles, ¿verdad? Entonces también toda esta parte del eje x lo tendríamos graficado. Bueno, entonces ese sería el inciso D. Voy a hacer el inciso E para después hacer otros ejercicios. Bueno, entonces, pero aquí lo que están viendo es de que estamos analizando la parte gráfica, ¿verdad? Que es importante. Bueno, ¿qué significa y menor que 0? Que x es cualquier número, pero y estrictamente tiene que ser negativo. Aquí, a diferencia del caso que estábamos haciendo, no dice igual. Entonces, por ejemplo, ¿dónde y es negativo? Y es negativo en estos cuadrantes. Pero, bueno, x no tiene ninguna restricción, miren. Entonces podría ser perfectamente todo esto. ¿Qué estamos diciendo en este caso? Que x es negativo y y también es negativo. En el otro sería que x es positivo, pero y es negativo, cumple, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería si esta línea, ¿verdad? Así como dibujé en azul todo esto, podríamos hacerlo para este caso. Pues miren que como en esa situación, de hecho sí, porque aquí tendríamos que x vale 0 y y vale cualquier número, ¿no? Y x perfectamente puede ser 0 por la situación de que x es cualquier número real. Entonces sí, podríamos básicamente manchar todo esto. La pregunta entonces más bien sería si podemos nosotros graficar el eje x. En este caso no, porque el eje x en este caso conformaría y igual a 0. Es decir, y igual a 0 y x cualquier número son los que nosotros vimos como interceptos en x. Entonces, como y no puede ser 0, porque solo puede ser menor, esta franja, esta línea de acá no puede ser dibujada. Entonces, solo sería esa región y con eso tenemos entonces el conjunto de puntos que satisface la condición. Bueno, ese es otra como ejercicio hablando de lo que es el plano cartesiano y los puntos, ¿verdad? Bueno, ya vamos a hacer algunos de distancia. No sé si hay preguntas hasta acá. Ok, aquí nos piden ya ahora encontrar la distancia entre los dos puntos, ¿va? Y lo que sería el punto medio. Entonces, la fórmula de la distancia yo la trabajo con el cuadrado. La fórmula sería de esta forma. Luego aplicamos la raíz cuadrada porque nos piden la distancia. Entonces vamos a hacer el 9, digamos. Tenemos el punto A que es 4,-3 y el punto B que es 6,2. Entonces ustedes tienen la libertad de escoger quién es el punto 1, quién es el punto 2. Lo pueden hacer de esta manera o al revés. Eso es completamente arbitrario. Pero una vez usted escoge ese orden, entonces aquí ya tenemos de que este va a ser x2, y2, x1, y1. Y vamos a hacer las sustituciones. Dice ahí en la fórmula x2 menos x1 sería 4, hay un menos de fórmula y 6 es positivo. Pero yo recomendaría que este lo pusieran entre paréntesis porque cuando es negativo a veces se confunde uno con el que ya viene de fórmula y con el negativo que viene del número. Por ejemplo, acá y2 es menos 3, hay un menos de fórmula y y1 es 2. Entonces aquí queda 4 menos 6 es menos 2 al cuadrado. Aquí les pido que lo coloquen así en paréntesis porque si no les va a dar la calculadora menos 4 y pues no va a estar correcto. Aquí es menos 5 al cuadrado, queda 25 y este es d cuadrado. Entonces d cuadrado es 29 y ahora entonces este quedaría como raíz de 29. Yo les decía, por ejemplo, de que colocaran aquí esa u,
porque esa U puede tener pues diferentes unidades, ¿verdad? Podría ser que en algún caso estén hablando de centímetros, metros, ¿verdad? Entonces le estamos dejando como unidades lineales. Bueno, entonces eso sería una forma de aplicarme. Lo otro es el punto medio, ¿verdad? Si lo vemos como relación, el punto medio simplemente es el promedio de las coordenadas X y Y respectivamente. Pero lo que hace geométricamente, por decir así, o gráfico, es que me ubica dónde está la mitad, donde estaría la mitad de la distancia entre los dos puntos que me dicen A y B. Pero ya al calcularlo es bien fácil porque sería x2 que es 4, x1 que es 6 entre 2, y1 que es menos 3, el otro que es 2 entre 2. Pero recuerden, lo que hace eso es ubicarme dónde está la mitad de la distancia entre ambos puntos. 4 más 6 es 10, entre 2 es 5, y aquí creo que queda menos un medio. Bueno, entonces eso sería, ¿verdad? El punto medio y la distancia entre esos dos puntos. Muestre que los 4 puntos que están ahí son vértices de un cuadrado. Bueno, los voy a graficar primero. ¿Ven? Entonces dice menos 4,2. Vamos a ver, lo voy a poner aquí. Menos 4,2, 1,4, 3, menos 1, y menos 2, menos 3, dice. Bueno, no está escala, no va a quedar así tan bonito. Menos 2, menos 3. Bueno, supuestamente este es el cuadrado. Entonces, pregunta para ustedes, según lo que manejan ustedes de lo que es geometría y todo eso. ¿De qué forma creen ustedes que se podría comprobar que eso es un cuadrado? Es decir, en otras palabras, solo dibujarlo no es suficiente. ¿Por qué? Porque primero puede ser de que usted no lo esté dibujando a escala. Segundo, que aún dibujándolo a escala tal vez no tiene la precisión adecuada, ¿no? Debería de haber una forma algebraica para poder hacerlo. ¿Qué sugerencia se les ocurre? Ok, decían con diferencia de cuadrados, pero esa diferencia de cuadrados solamente se usa, digamos, en las factorizaciones. ¿Pero qué más podríamos usar? Bueno, y tendrían que acordar de lo que ve uno en el colegio con esto de la figura, ¿va? Una opción que se me ocurre a mí es, vamos a ver si se puede. Por ejemplo, el área es L al cuadrado, ¿verdad? Y lo otro es que hay una cuestión aquí que se llama la diagonal, y la diagonal, usando el mismo teorema de Pitágoras, creo que nos daría raíz de 2L. Lo otro también que se me ocurre es de que el perímetro es la suma de los lados de una figura cerrada. Entonces, en este caso, como el cuadrado tiene las mismas longitudes, entonces debería de dar 4L. Entonces, hay que buscar cuál de estos, ¿verdad? Pues podría ser un parámetro de comparación, ¿no? Para decir entonces de que esos son, dice, los vértices de un cuadrado. Lo otro es que todas las distancias te den iguales, ¿no? Creo que eso va a ser lo más fácil de ver. Entonces, bueno, no les puse nombre, pero les debí poner mejor para ubicarlos. Ese es A, este B, este C y este D, mira. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el cuadrado, perdón, con el cuadrado de A con B. Vamos a ver cuánto nos da ese. Miren que como vamos a trabajar, en este caso, los lados,
lo voy a dejar con el cuadrado, pero si usted cree que es necesario ponerle la raíz, yo le diría calcúlelo, ¿verdad? Con su calculadora y no hay problema. Pero creo que con el cuadrado de la distancia va a bastar para saber si esto es un cuadrado. Solo para referencia, miren, voy a usar este como 2 y este como 1, pero no los voy a dejar etiquetados. Entonces sería menos 4 menos 1 al cuadrado más 2 menos 4 al cuadrado. Aquí queda menos 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado, 25 más 4, 29. Casualidad que dio igual al otro. Nunca usted debería de asumir que eso es cierto, que siempre debe dar eso. Ok, vamos con BC. Entonces aquí es bien sencillo, miren, como el cuadrado, todos sus lados deben dar igual, con uno que no nos dé igual ahora, de lo que resta de la comprobación, entonces pues ya usted diría, bueno, no es un cuadrado. Pero fíjense que aquí le está diciendo demuestre que, no le está preguntando si es, le está preguntando que se dé cuenta usted que es un cuadrado. Es decir, que aquí nos tiene que dar los 4 lados iguales, si no hay un error. Pero eso es porque nos dice demuestre que. ¿Va? Si solo nos dijera compruebe o verifique o determine, creo que ahí sí deberíamos, puede darse la situación en que las distancias no sean iguales. Y obviamente los cuadrados tampoco. La misma referencia, este va a ser 2 y 1, miren. Entonces va a ser 1 menos 3 al cuadrado más 4 menos de fórmula y menos 1 que es el otro. Entonces 1 menos 3 da menos 2 al cuadrado, menos por menos da más, aquí queda 5 al cuadrado y no sé si notan que aquí da 4 más 25 y esto es 29. Ok, entonces el cuadrado sigue dando correcto. El otro que tenemos que calcular es CD. Entonces, si quieren para no estar viendo tanto hacia arriba, voy a copiar estos puntitos para trabajarlos aquí abajo. Ok, entonces ahí los voy a dar. Ahora voy a poner CD, miren, CD, lo mismo, 2C y D1. Lo puede poner al revés, sí, como usted quiera, ¿va? Pero para visualmente ahorita creo que conviene mejor así. Entonces quedaría de esta manera, miren. Quedaría de esta manera. Entonces, menos por menos más, 3 más 2 da 5 al cuadrado. Aquí da menos por menos más, menos 1 más 3 es 2. 2 al cuadrado y entonces tenemos el 29. Lo está cuadrando hasta ahora. Y el último sería D con A. Entonces D con A. O A con D le puede poner, va, no hay problema. Entonces voy a poner que este es 2, miren, y que este es 1. Porque creo que visualmente se ve más rápido. Si usted lo quiere poner al revés, ya lo puede hacer, ¿va? Entonces, miren aquí, por eso es importante poner entre paréntesis el segundo, porque hay un menos que viene de fórmula, pero el X puede ser negativo. Entonces aquí sería 2 menos menos 3, todo al cuadrado. Entonces aquí queda menos 4 más 2 al cuadrado, más 2 más 3 al cuadrado. Aquí da menos 2 al cuadrado, aquí da 5 al cuadrado. Miren que como este es positivo ya no le doy mucha importancia a los paréntesis, pero al otro sí. Perdón, aquí ya me estoy adelantando, aquí sería 25. Y bueno, entonces hemos comprobado de que los 4 lados son iguales y por lo tanto entonces es un cuadrado. Entonces nuestra conclusión sería, debido a que los 4 lados de la figura son iguales, podemos comprobar de que este es un cuadrado. Bueno, me avisan si hay preguntas. Encuentre todos los puntos sobre el eje Y que están a una distancia 6 de ese punto. ¿Quiénes son los puntos sobre el eje Y? Bueno, en el eje Y lo que sí estamos seguros es que la coordenada X es 0, porque están sobre el eje Y, no me muevo del origen, solo me voy para arriba o para abajo. Entonces el valor de Y es indiferente, o sea, es arbitrario.
Entonces me están pidiendo cuáles de esos puntos hacen una distancia de 6 con el punto 5,3. Si quieren, a este le llamo 2, a este le llamo 1 y vamos a aplicar la fórmula de la distancia. Siempre es bueno hacer un esquema, miren, un dibujito, aunque tal vez no le dé la mayor relevancia, o sea, la información así tan extensa, pero a veces da algunos brochazos de ideas. Entonces, esto es lo que le están pidiendo, miren, esa distancia. Pero Y puede estar más arriba o más abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver quiénes cumplen con este criterio, que la distancia sea 6. Miren, usted puede notar claramente que si el punto está bien abajo, la distancia aumenta mucho. Si está aquí, se hace un poquito más corta. Entonces, no esperaría que fuese infinito, ¿va? Entonces, bueno, usando la relación sería 0 menos 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Ya le dicen la distancia, en este caso sería 6 y lo va a elevar al cuadrado. Aquí le quedaría 25 y este puede hacer el binomio. De ahí le pido que recuerde lo de intro al álgebra. Y ahora este es 36, miren. Entonces 0 quedaría negativo 36 más 25 más y cuadrado menos 6y más 9. Entonces menos aquí con este creo que quedaría negativo 11 y con el 9 me parece que quedaría negativo 2. Lo pueden hacer con sus calculadoras para evitar errores, por favor. No sé si les da eso a ustedes la constante. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Bueno, entonces aquí creo que factorizado no sale. Entonces vamos a usar la fórmula cuadrática. Sería menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c entre 2 por a. Aquí sería 6 más menos la raíz, aquí da 8 positivo, más 6 creo que daría 44 entre 2. 44 me parece que no tiene una raíz cuadrada exacta, entonces sería, por ejemplo, 44 se puede escribir como 44 por 11, 4 por 11, perdón, y el 4 puede salir del radical como 2, entonces sería 6 más menos 2 raíz de 11 sobre 2, o 3 más menos raíz de 11. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esos puntos sobre el eje Y en realidad solo son 2. La coordenada X va a ser 0 y el primer punto va a ser este de acá, miren, y el otro va a ser 0 y este de acá. Entonces solo tenemos dos posibles puntos bajo el cual entonces comprobaríamos de que la distancia entre esos dos puntos y 5,3 da 6. Entonces, bueno, no es que hay infinitos puntos, miren, solo hay dos en este caso. Y como nosotros solo hemos visto, ¿verdad? Digamos, de las clases anteriores, cómo resolver ecuaciones de primer grado y segundo grado, eso es lo máximo que podríamos obtener, 2 puntos. O uno, ¿verdad? O inclusive si vemos de que sale una raíz cuadrada con raíces negativas, podríamos decir perfectamente que no hay ninguno. Pero bueno, eso sería entonces el resultado, ¿no? Dice aquí, dado A menos 3,8, encuentre las coordenadas del punto B. Aquí tenemos menos 3,8. Este es el punto B, que no sé qué coordenadas tiene. Pero dicen que C debería de ser el punto medio y debería de tener coordenadas 5, menos 10. Si nos vamos a la relación de punto medio, sabemos de que es el promedio, les decía yo, de las coordenadas. O gráficamente me indica dónde está la mitad de la distancia entre los dos puntos en cuestión, ¿va? Entonces miren aquí, usted ya sabe que el punto medio es 5, menos 10. Y podemos perfectamente sustituir estos puntos. Digamos que este es 2 y este es 1. Entonces, al ir a la mera fórmula, nosotros diríamos, bueno,
X1 en este caso es X, X2 es menos 3 entre 2. Y1 en este caso sería Y, Y2 sería 8 entre 2. Y esto debería de ser igual según lo que nos dicen a menos 10. Entonces, para que dos puntos sean iguales, sus coordenadas deben serlo. Entonces, esto debe ser forzosamente igual a 5 y esto debe ser forzosamente igual a menos 10. Pasa a multiplicar el 2 en el primer caso y queda esto y, bueno, sumando queda 13. En el otro queda entonces menos 20 y aquí queda entonces negativo 28. ¿Qué quiere decir? Que para que esto sea cierto, la coordenada del punto B debería de ser 13, menos 28. Y de esa manera entonces nosotros si quisiéramos saber si está bien nuestro resultado, podríamos sustituirlo con el punto A y el B y revisar si nos da realmente 5, menos 10. Bueno, entonces eso sería.